Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Ya empezamos a transmitir directamente por este canal de Facebook, este canal maravilloso que es el de la intercomunicación, fundamentalmente a través de la era digital, de la ubicuidad de Internet, de esta posibilidad de poder compartir con usted pensamientos, disparadores, reflexiones, simplemente eso, no mucho más, no pretendemos mucho más que eso, que no sea compartir con usted algún que otro pensamiento, alguna que otra reflexión. En primer lugar, decirle que evidentemente estamos atravesando un momento político, social, cultural determinante para la historia argentina, Y esto me parece que abre un abanico muy grande de posibilidades, de alternativas, también dentro de lo que es fundamentalmente la participación ciudadana. Y digo la participación ciudadana y remarco fundamentalmente el quehacer de una nación en pos del desarrollo de cada uno de sus habitantes. Si no pensamos, si no dimensionamos que es un momento clave, crucial de la historia argentina, es muy difícil entender el por qué señalamos la resistencia, el por qué decimos es hora de resistir. No se trata únicamente de utilizar un cliché que marque que el Fondo Monetario Internacional o los organismos internacionales son malos y que como son malos nosotros somos las víctimas. No, es hora de asumir la responsabilidad histórica de combatir todo lo que signifique la desnacionalización, fundamentalmente de nuestra soberanía, con la participación ciudadana. Reitero, la participación ciudadana tiene que ser fundamental en estos tiempos, tiene que ser determinante en estos tiempos. No se trata de ganar la calle únicamente, reitero, el ganar la calle es un espacio geográfico de ocupación en el cual sabemos desde hace mucho tiempo que el pueblo trabajador es quien allí está representado. Se trata de empezar a copar con la resistencia también las instituciones. Y digo las instituciones, y allí me parece que es importante el devenir de la responsabilidad de los partidos políticos, de la oposición, pero también de las organizaciones sociales. Porque, como hemos dicho en muchas oportunidades, yo ya saludo a los amigos que están conectándose en esta mañana, Valeria, Vale, un beso grande allí, en Villa Langostura, bellísima Villa Langostura, Jorgito, un abrazo grande, Julio allí en La Plata, bueno, muchos amigos que empiezan a conectarse y con los cuales tenemos ida y vuelta, más allá de la gente del portal Patagónico de Noticias, la Perón TV, el grupo Yo No Me Banco Este Gobierno, allí Nico Nogales con más de 250.000 compañeros, amigos que están también atentos, Bander FM, bueno, desde aquí, desde los estudios de la 93.3 FM Sur, estamos haciendo esta cadena de contención. Reitero, hay un momento, hay un espacio necesario para ubicar la resistencia desde el punto de vista de la movilización popular, pero también, inexorablemente, tiene que ser institucional. Y le digo tiene que ser institucional porque es allí donde precisamente se apodera fundamentalmente los organismos internacionales de lo que quieren como países en el devenir de una colonia. Y digo en el devenir de una colonia porque todavía estamos a tiempo. Más allá de lo patético de ver a un presidente bailando en los Estados Unidos, dándole loas a quien hoy nos ajusta y cada vez nos ajusta más, como Christine Lagarde, en un lugar donde se siente cómodo desde el punto de vista de la dependencia absoluta. Pasa lo mismo con el presidente de Chile. Bueno, es importante un contexto de resistencia que tenga que ver también con lo latinoamericano. En Brasil, y ya empezaron a operar fundamentalmente los medios de comunicación afines al gobierno, colocan a Bolsonaro como el hombre que ahora empieza a escalar en las encuestas cuando se sabe que hay un cerrojo de censura en torno a Lula y a su candidato. Es importante, son tiempos de resistencia, yo le diría global. Y no hablamos aquí de un eufemismo que implica la globalidad, hablamos realmente de resortes de participación ciudadana en donde el ciudadano debe ser una contracultura. Ser contracultura en estos tiempos es básicamente saber identificar el proceso histórico que vivimos en la Argentina. Mire, yo le decía casi como una especie de juego metafórico, tenemos que volver a los viejos manuales
Capeluz, tenemos que volver a las viejas revistas Villiquen para entender qué significa el virreinato del Río de la Plata, para saber qué fue el virreinato del Río de la Plata. Y en la combinación económica con la élite, usted va a entender lo que está pasando en estos días. Aunque parezca caprichoso, aunque parezca un déjà vu, usted va a entender lo que está pasando si ubica, reitero, nuevamente ese concepto de colonia que empezamos a tener. Sergio, un abrazo grande. Me parece que es importante saber, ya lo decía el viejo Jorge Abelardo Ramos, ¿se acuerda cuando nos hablaba de los procesos de neocolonialismo, cuando nos hablaba de los procesos de colonización que sufrimos, que padecimos? Bueno, Eduardo Galeano lo pudo plantear después con la mayor claridad posible en las Venas Abiertas de América Latina. No se trata únicamente de la ocupación, se trata de la expoliación, de la expropiación de recursos, en este caso de divisa. Mire, volver a la tablita de Martínez de Oz, en esto de las bandas del Banco Central, en esto de que no bajamos de los 38, no llegamos, superamos los 44, y en definitiva esto implica ya estar muy cerca, no solo de la recesión, sino de una gran hiper, porque la remarcación va a ser, y lo es ya, absolutamente contundente. Mire, estamos viviendo tiempos, reitero, estamos viviendo tiempos en donde es fundamental saber que no hablamos de términos que son vetustos, o términos que son viejos, o términos que ya no tienen sentido, sino por el contrario, se han revitalizado, absolutamente revitalizado. Decir colonia hoy es decir cómo estamos dependiendo en lo económico, en lo político y en lo cultural, fundamentalmente. Allí la participación ciudadana se hace clave, se hace esencial, fundamentalmente se hace esencial. Eva, un beso muy grande. Cada uno sabe que la calle es un territorio, un lugar de protesta, de ocupación, en donde le diría hoy la oposición es quien la representa. El problema medular en un país, en un Estado que trata cada vez más de ser menos Estado, es que no hay ocupación de resistencia precisamente allí. Mire, hoy Carlos Pani, en el diario La Nación, en su editorial, empieza a plantear esto del Estado y cómo este gobierno también cede el manejo, la forma, la estructuración de un Estado, no solamente al viejo estilo liberal, de dejar hacer, dejar pasar, Estado chico, que no controla absolutamente nada, que no protege absolutamente nada, sino que fundamentalmente empezamos a notar también que la fisura y los resortes de un ajuste brutal se empiezan a dar fundamentalmente con una estructura que va a quedar. Y lo que hay que resistir es que no quede. No se trata únicamente de un presupuesto a la medida del FMI. Presupuesto que yo reitero, se lo vuelvo a señalar, no es el presupuesto de los gobernadores y no es el presupuesto ya rechazado de gran parte de la oposición en el Congreso de la Nación. Esto me parece que es importante en la medida que hablemos de lo económico, pero lo es menos en la medida que hablemos de cómo los resortes institucionales se están perdiendo. Allí hay un trabajo que todavía nosotros no estamos dimensionando, no lo estamos dimensionando. Por eso quería dejarle estos disparadores en el día de hoy, en este martes. Quería compartir con usted por qué es importante hablar de una resistencia que tenga un ámbito institucional y un ámbito territorial, o si se quiere la calle, ya ganada por el pueblo trabajador, movilizado, sufriente, con bronca, con esperanza también. Y ahí sí me parece que empieza a entenderse también el porqué fundamental de empezar a hablar de planes alternativos de gobierno, de empezar a generar representantes genuinos desde lo institucional. Es clave, fundamentalmente, que esto se marque en dos niveles y no solamente el uno, de creer que la movilización popular es la que va a generar el cambio. Reitero, estamos ante un momento colonial en donde la cultura, la economía y la política van de la mano, si se quiere hablar de dependencia, y en donde empezamos a entender también ese mecanismo que, reitero, no es novedoso, no es original, pero que nos retrotrae como una especie de déjà vu a los viejos manuales de historia. Maurito, un abrazo grande. Bueno, agradecerle que usted esté allí.
coloque el editorial en su muro, hágalo, que se divulgue, con aciertos, con errores, con compartir y no. Puede haber gente que opine distinto y esto es bueno, esto es saludable, pero haga la cadena, esa cadena de contención tan necesaria en estos tiempos. Agradecer, reitero nuevamente, el portal Patagónico Noticias, a la gente de Yo no banco este gobierno, allí Nico Nogales, agradecer a Panther FM, agradecer a los amigos de la Perón TV, todos ellos hacen posible en estos tiempos que podamos tener este contacto de ida y vuelta. Y gracias por estar. Nos reencontramos mañana a 9:30 con otro disparador. Pensar, acuérdese, el país con ojos argentinos. Ya lo dijo Arturo Jauretche, pensar el país con ojos argentinos es empezar a hablar de la dignidad nacional. Nos reencontramos mañana, 9:30. Gracias por estar.